Estamos iniciando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Recuerden que lo pueden ver o escuchar a través de nuestras plataformas. Estamos en Facebook, YouTube, estamos en Spotify, donde en todas estas plataformas nos pueden seguir y por supuesto pueden compartir este y otros episodios en sus redes sociales. Hoy día vamos a hablar sobre un hecho importante que no solo marca a Argentina, sino que marca también a América Latina. De hecho, fue en los 80 cuando se habla de democratizar Latinoamérica. Y eso porque este año se cumplen 40 años desde la llegada al poder de Raúl Alfonsín, que es este presidente de la República Argentina luego de la dictadura en ese país, que ocurrió en 1983. Y se lanzó hace algunos días un documental, un trabajo audiovisual, que habla sobre los 40 años de el retorno a la democracia en Argentina. Una de las que estuvo en la producción, en el trabajo, por así decirlo, es la directora Rosario Servio, que hoy día nos acompaña y que es parte también de este equipo que concretó ahora Alfonsín, como se llama este documental. ¿Cómo está, Rosario? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que decir que Rosario está desde Argentina para hablar junto a nosotros acá en Chile. ¿Cómo llegas tú, más que cómo se concretó la idea, cómo llegas tú al trabajo de este documental sobre Raúl Alfonsín? Bueno, la producción del documental está a cargo de Boxfish. Boxfish es una productora que se especializa básicamente en televisión, en formatos, pero que arrancó a hacer documentales hace un par de años y yo ya tenía con ellos la experiencia de haber hecho Los Sobrevivientes, Colonia Dignidad, que es una serie documental que se hizo para Amazon sobre Colonia Dignidad en Chile, justamente. Entonces, cuando aparece la idea de hacer un documental aprovechando los 40 años de la democracia y además en un contexto político muy particular del presente argentino, me convocan, me lo proponen y ahí arrancamos a trabajar. Yo trabajo en dupla con una guionista que fue también guionista en Los Sobrevivientes, que es Ana Berard. Empezamos a pensar de qué manera se podía contar, qué novedades podíamos traer a la mesa desde lo histórico, desde lo narrativo, cómo hacíamos una pieza que no fuese solemne, pero que a la vez narrara desde el sentimiento. Y fue un proceso muy rápido, porque desde que nos lo proponen hasta que se da una especie de green light, pasó muy poco tiempo y después fue, para los tiempos que manejamos nosotros, me dio todo tiempo récord, la preproducción, el rodaje la edición, sobre todo la edición, que a mí yo edito también y esta la edité, y nada, padecí no tener más tiempo, pero bueno, eran las condiciones, lo sabíamos desde un principio. ¿Cómo fue la preproducción de esto de buscar los que hablaran, por así decirlo, como le decimos acá en Chile, los protagonistas? Porque, bueno, Alfonsín evidentemente no iba a estar, pero sí colaboradores y gente. ¿Cuánto tiempo más o menos se llevó en entrevistar y generar toda la preproducción? Creo que estrictamente de preproducción, estrictamente, fueron unas 3 semanas. Igual veníamos con un desarrollo más largo. Imagínate que la idea surgió a fines del año pasado, se empezó a transformar en una realidad a principios de este año. Entonces, bueno, no estábamos en preproducción, pero estábamos en desarrollo, trabajando con la guionista y con un investigador periodístico, que es Daniel Otero, en lo que sería, digamos, la base para después esa preproducción. Son personajes o entrevistados más que personajes, que son grandes, personas que tenían capaz 50 años, 40 años en ese momento, ya pasaron 40 años, entonces, nada, hubo que empezar a rastrear. Algunos siguen vigentes, algunos siguen en actividad, otros no. Y en ese sentido, bueno, el trabajo de Daniel Otero, el investigador, que es una especie de investigador de vieja escuela, periodista de vieja escuela, fue espectacular, dio con todos, no sabemos cómo. Y luego, bueno, viste, conseguís a uno y le preguntás por otro y te van pasando, se va armando como una cadena de contactos. Pero bueno, teníamos 4 o 5 nombres que queríamos tener sí o sí. Luego, bueno, otros, muchos más que eran importantes, pero eran 4 o 5 que nos parecía que eran medios claves. Por ejemplo, el vocero presidencial, José Ignacio López, nos parecía que era muy, muy importante y lo tuvimos. Y luego, bueno, se fue armando y desarmando a la medida del rodaje, medio como suele pasar en los documentales, que
tenés a alguien confirmado, después se te cae, tenés que buscar a alguien más. Pero bueno, fue intenso, pero estuvo bien. Bueno, algo para la gente que va a ver el documental, algo que es interesante, esta épica que transmite el documental, es decir, no solo porque estaba terminando una dictadura, como ocurrió en Chile o en otros países, sino también por la misma, por el mismo énfasis que se le pone a la figura de Alfonsín. Fue pensada, es decir, fue pensado el tema del trabajo de cámara o los cortes de la entrevista, etcétera, para que tuviera esa épica que finalmente, históricamente, tuvo también el retorno de la democracia en Argentina. Sí, o sea, tratamos de trabajar siempre de una manera en que lo que se cuenta esté en comunión con el cómo se lo cuenta. En este caso era un documental más bien político, entonces se privilegiaron ciertas locaciones que dieran en su fondo a edificios emblemáticos como la Casa Rosada, el Congreso, etc. O sea que hay una voluntad ahí de ir describiendo ya de qué se trata la cosa. Y después la historia en sí realmente es muy épica. Uno lo que tiene que hacer es tomar lo mejor de lo que dio cada uno de nuestros interlocutores. El archivo es espectacular, el archivo es variado y es gigantesco, y eso también colaboró mucho en darle sostén a la épica. Y es un poco inevitable, tenés que forzarte para que no te salga algo así, digamos, de Popeye, porque de verdad que la historia es fuerte, es una transición que fue de ruptura, no hubo una transición pactada como en otros países en Europa y también en Latinoamérica. Acá se acabó la dictadura y arrancó la democracia, está bien, instalándose todo un periodo de transición muy tensa, llena de matices, y con un hombre que hizo lo que no había hecho nadie nunca antes. Entonces hay algo de su figura, de su coraje, de la firmeza en aquellas cosas que creía y sobre todo en algo que lo vemos todo el tiempo, que es Alfonsín entendió que había cosas más importantes que su propia persona. Y entonces cuando tuvo que ceder, cedió, porque lo importante era que una vez obtenida la democracia, se conservara, ¿no? Su plan era democracia por 100 años, ya vamos 40. Vamos bien. No tan bien ahora, pero vamos bien. Se desarmó en la cabeza del argentino esto de que si estamos en problemas se tocan la puerta de los cuarteles y vienen los militares. Eso ya no existe más. Entonces, bueno, un poco era un personaje que ameritaba un tono más épico, sin caer en la solemnidad, que esa era también nuestra preocupación, que tampoco sea esto una especie de video institucional sobre el personaje. Entonces ahí entran las contradicciones, entran las paradojas, entran los temas que se han discutido y se vienen discutiendo aún hoy en relación a ciertas decisiones que tomó. Pero, nada, ha sido también para nosotros como equipo un descubrimiento del personaje. Bueno, hay que decir también que estuvo en esta producción Diego Gebel, con el cual tú habías trabajado. De hecho, él en una entrevista en Infobae decía que tu labor había sido enriquecer documentalmente el trabajo. Y también está DirecTV, que lanza, no sé si el año pasado o este año, lanza su propio canal de noticias también, que es Uh-huh. D-News. ¿Cómo fue también eso? ¿Tuvieron, por ejemplo, ustedes especificaciones de decir estos temas tienen que ir en el documental, estos temas no? ¿O fue nosotros hacemos el documental, lo entregamos y se expone? Bueno, fue como trabajar con cualquier plataforma. Nosotros presentamos un proyecto, eso viene acompañado de una carpeta donde especificás sinopsis, tagline, el tono, una propuesta estética, una propuesta fotográfica específicamente. Hay toda una serie de instancias de aprobación. La verdad que no tuvimos prácticamente cero resistencia en el sentido de que, digo, aceptaron las propuestas, les pareció correcto. Hubo sugerencias como cualquier sugerencia que pueda haber cuando tenés creativos del otro lado, pero digamos, la verdad que se trabajó con una libertad espectacular y no hubo bajadas en relación a de qué hablar y de qué no hablar. No habíamos trabajado con DirecTV, al menos yo no lo había hecho hasta esta experiencia. Creo que es el primer documental que ellos producen estrictamente,
como pieza, se emite en D-News como parte de la programación, pero quedó en la plataforma de DirecTV Go. Y la verdad que no, que en ese sentido el diálogo esperado con la plataforma, y bueno, Diego es Boxfish, es el referente, es la última voz. Por lo general, cuando tenemos alguna duda, algún problema, alguna traba, bueno, vamos y lo consultamos y lo resolvemos con él. Pero también Diego en ese sentido acompaña mucho, ¿no? Y deja que te equivoques sin que eso sea un problema. Todo el tiempo me decía, vos hacé, equivocate, hacé. Y bueno, trabajar también con esos márgenes es bastante insólito. Bueno, tú obviamente eres más joven dentro de lo que ya ha pasado con el proceso democrático en Argentina. ¿Qué te pasa a ti en lo personal viendo esta figura, ¿no es cierto? Este hombre que no solo en Argentina, sino en Latinoamérica es como esta especie de cabeza de la democracia, ¿no es cierto? El que hace lo impensado, no solo triunfa en una elección presidencial, sino que juzga además al dictador, juzga a Videla y además juzga a la Junta Militar. Es decir, algo que, por ejemplo, en Chile no ocurrió, o en otros países no ocurrió. ¿Qué te pasa a ti en lo personal con esa figura y cómo también los argentinos ven hoy día la figura de Alfonsín en un mundo, como tú lo decías, previo a una elección presidencial donde también las cosas se revuelven? Alfonsín fue una figura históricamente discutida en este país. Es un país muy de los extremos. Cuando Alfonsín era presidente, todavía esa especie de dicotomía entre el peronismo y el radicalismo era muy fuerte, entonces estaban los que lo querían mucho y los que no querían nada. Yo creo que ya a partir de sus últimos años de vida y luego de su muerte, su figura se fue reivindicando y se fue entendiendo también algo del contexto en el que tuvo que moverse y los motivos por los cuales tuvo que hacer algunas cosas que no fueron para nada populares. Yo creo que ha tenido mucha mala suerte, bueno, no lo creo, de hecho es así, con lo económico, y eso, viste, tiñe su figura como el presidente de la hiperinflación, de la crisis salarial, de la desocupación, que son todas cosas verdaderas. Pero está ese otro lado, que es el tipo que venía desde años pensando en la recuperación democrática, que se había tomado el trabajo de hacer ya en los 80 una gira por los distintos países que tuviesen líderes socialistas en Europa, que tiene un discurso que se mantiene casi intacto a lo largo del tiempo en relación a la importancia de los valores republicanos, de la democracia, que se la jugó en dictadura como abogado, firmando habeas corpus, que era algo que no todos hacían. Y después, una vez que asume como presidente, también una persona muy consecuente con sus propuestas de campaña. Esto del juicio a las juntas, que es un hecho inaudito y que creo no se ha repetido, y un gobierno se encargue de promover, porque después el juicio en sí mismo es otra esfera, ¿no? Pero es Alfonsín el que tiene la vocación y la decisión de hacerlo. Ese juicio también lo venía pensando hace mucho. No es que espontáneamente un día se despertó y dijo, venían trabajando con una serie de filósofos del derecho, uno de los cuales está en el documental, que es Jaime Malamud Gotti, otro es Carlos Nino, que ha fallecido, y ya lo tenían en la cabeza. Entonces, un tipo muy formado, con planes, con propuestas, y que las ejecuta muy rápidamente. Una de las primeras, a los días de asumir, una de las primeras cosas que hace es derogar la llamada ley de autoamnistía, porque los militares antes de dejar el poder elaboran una ley que dicen, bueno, no sé, tabula rasa, quedará para la comprensión de los hombres y de Dios las cosas que quizás hicimos mal. Estamos todos salvados. Bueno, no, la deroga. La CONADEP también la crea al muy poco tiempo, la comisión que fue la base luego para el juicio, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. El Banco Nacional de Datos Genéticos, que también para su época es una cosa revolucionaria, pero es lo que permite que hoy día, 40 años más tarde, todavía sigan apareciendo chicos, todavía sigan apareciendo nietos. Porque, bueno, es alguien que lo vio y tuvo la iniciativa y la fuerza de constituirlo. Alfonsín tiene esta cosa media de kamikaze,
como que se manda a hacer cosas en un contexto muy peligroso e inesperado y también con una visión a futuro impresionante, ¿no? Es también como muy moderno en ciertas cosas. Creo que me perdí un poco en la pregunta tuya, pero son estas cosas, ¿no? Es como una especie de animal político con una honestidad insólita para la política en general, visionario, y que hoy por hoy ya lo empezamos a ver de una manera distinta, ¿no? Como uno siempre piensa las cosas respecto de su propio horizonte de comprensión. Bueno, si fusionás tu horizonte de comprensión con el horizonte histórico, empezás a entender las cosas de una manera distinta, ¿no? Tu comprensión empieza a ganar en matices y en profundidad. No, te consultaba por el tema del hoy, porque eh, lo que pasa en Chile o en otros países que han tenido también dictadura y después democracia, que esta mirada que tiene la gente que vivió eso, pero las nuevas generaciones me imagino que también tienen o las marcan hechos como eso. No sé qué pasa en Argentina también con la juventud o con la gente más joven que ve a Alfonsín ya como una figura histórica más allá de sus luces y sombras. Bueno, un poco la idea era también, y eso tiene que ver con la propuesta estética del docu, hacer algo accesible. No hacer el típico documental cronológico con voz en off que enuncia los hechos y los ilustra, sino entregarnos a una narrativa disruptiva que vaya y que venga en el tiempo, que corte con archivos que a veces tienen que ver con lo que se está diciendo y que a veces funcionan como cápsulas que lo único que hacen es permitir que vos entres y que salgas, perdón, de una situación a otra. Era un poco también eso, tratar de ganar algo de ese público juvenil. En Argentina, en los jóvenes argentinos sucede lo que pasa un poco en todo el mundo, digo, hay como relevos estadísticos que hay una especie de decepción en relación a lo que es la democracia. La democracia no les está dando nada de lo que ellos esperan. Entonces, ese es un terreno para que emerjan posturas que enmascaradas dentro de la democracia vienen con otro tipo de propuestas. Vemos la pesadilla de Alfonsín en algún punto, ¿no? El que fue el demócrata por definición en este país, yo creo que estaría bastante preocupado con nuestra situación actual, que a su vez es nuevamente comprensible, no están funcionando bien las cosas a nivel mundial. Pero bueno, rescatar una figura como la de Alfonsín precisamente echa un poco de esperanza. Un poco de, sí, es raro, porque muchos te dicen, bueno, la terminé de ver y lloré, pero lloré no solo por el recuerdo de lo que fue esa época, esos días, salir de la noche más oscura, como se la llama acá la dictadura, sino también lloré un poco por cómo estamos ahora, ¿viste? Ojalá que pudiéramos salir a votar con el mismo espíritu, la misma alegría, la misma unidad que en el 83. Bueno, tú has trabajado, has hecho otras producciones, no puedo dejar de preguntarte por lo que tú decías de Sobreviviente, que también es parte de la historia social de nuestro país, que está relacionado obviamente con todo lo que ha venido ocurriendo. ¿Qué te dejó también ese trabajo, pensando en la crudeza también y además en la vigencia que tiene ese proceso, que todavía no, de hecho en Chile todavía no termina, es decir, todavía hay víctimas, hay gente que ha sufrido Uh-huh. lo de Colonia Dignidad? Los Sobrevivientes fue un proyecto titánico, por muchos motivos. Creo que fue la producción más grande en la que trabajé. Yo vengo más del cine independiente, del cine autor, y de golpe me encontraba con otro tipo de estructuras. Pero bueno, lo hemos logrado transitar bien, pero sobre todo por el tema y por las personas. No hay que olvidar que nosotros lo que le pedíamos a cada uno de nuestros interlocutores es que nos dieran lo más importante que tienen en su vida, que es su testimonio. Fue también una escuela de aprendizaje en el sentido de, bueno, cómo hablar con las víctimas, desde qué lugar no, cómo tiene que ser esa escucha, cómo tienen que ser esas preguntas. Nosotros tratamos de llegar sin ningún tipo de prejuicio, dispuestos a escuchar a todos. Todos los entrevistados sabían que íbamos a entrevistar a los demás, no había un engaño en ese sentido, digamos, desde el momento en que empezó esto, eso fue blanqueado, porque todavía subsisten algunos enfrentamientos y rencillas,
entre los distintos actores de lo que fue o de lo que es este fenómeno de colonia y dignidad. No solo colonos o excolonos, sino también organismos de derechos humanos. Hay los que se quedaron acá, los que se quedaron allá en Chile, los que se fueron a Europa, los chiquillos que tienen un reclamo muy justo que recién ahora empiezan a concretar algún tipo de reparación. Entonces, fue como una especie de escuela en relación al tratamiento de las víctimas en el momento mismo de rodaje y luego también en la edición. Y ahí también, bueno, hay que reconocer que Amazon nos dio mucha libertad a la hora de encarar el tema, porque no queríamos caer en el sentimentalismo, no queríamos caer en el golpe bajo. Todos sabemos las cosas espantosas que sucedieron en la colonia, sobre todo en relación a los delitos sexuales. No queríamos que nadie escribiera nada, no hacía falta. Y bueno, ellos también aceptaron eso, digo, podrían haber dicho que no, que necesitaban algo más explícito y estuvieron de acuerdo. Y en Colonia, en los sobrevivientes, ya nos fuimos moviendo en una dirección que trabajamos con Ana Berar, con la guionista, que es tratar de hacer un enfoque más bien fenomenológico de las cuestiones y enfocarnos dentro de esa lógica de la experiencia, enfocarnos en el lado B. De Colonia se ha escrito mucho, se ha grabado mucho, se ha filmado mucho, hay ficciones, hay series, hay obras de teatro, hay una animación espectacular. Pero bueno, ya que teníamos que contar algo, contemos lo que no se suele explicar. Y ahí en nuestro lado B era, bueno, pero ¿por qué pasó esto? Más allá de la tragedia, más allá de los crímenes. ¿Por qué sucedieron? ¿Cómo subsistió durante tanto tiempo, atravesando por todo tipo de gobiernos? Esa fue nuestra propuesta, ese fue nuestro enfoque, sumado a la actualidad de los sobrevivientes, ¿no? Y ahí, bueno, inevitablemente surgía algo de los conflictos que tienen entre ellos. Y hoy día, aparte de ya el documental que fue estrenado y que obviamente conmemora los 40 años de Alfonsín en el poder, ¿en qué estás trabajando actualmente? Parecés mi mamá, que el día del estreno me dijo, ¿y ahora qué estás haciendo? Digo, pará, déjame un poco Claro, déjame un poco de descansar un descanso. poquito. No, fue muy intenso el Alfonsín, fue medio demencial, ¿verdad? Y yo, que me cuesta cortar y soy obsesiva y qué sé yo, rodeada por un grupo también de obsesivos en la edición y qué sé yo, era como, no parábamos nunca. No, tenemos un par estamos con el envión ahora, viste, que el documental salió bien, estuvo bueno, así que tenemos un par de ideas ahí de propuestas de documental, pero nada muy concreto, y yo además tengo una pequeña productora con un socio y un amigo que se llama Naná Cine, y estamos retomando ahora un proyecto de ficción con él, con mi socio que es Martín Ligi. Así que nadie sabe. Por ahora, de acá a una semana más, creo que voy a seguir en plan así de recuperación física y mental. Pero bueno, Y, y a, a la y a vez. pro- a propósito de todo lo que está ocurriendo hoy día con el mundo digital, siempre le preguntamos a las personas que trabajan o hacen producciones audiovisuales, ¿qué tan fácil o qué tan difícil hoy día es posicionarte con un producto o llegar, por ejemplo, a Amazon o a DirecTV, qué sé yo, en un mundo donde hoy día todo es digital? Es decir, por ejemplo, que en Chile Netflix o otras aplicaciones son como las que están desplazando, por así decirlo, a la televisión. Em, ¿Es como el futuro? ¿Es la actualidad? ¿O es como algo compartido? ¿Cómo lo ves tú con el tema digital y el trabajo además de poner tu producto al alcance de la gente? Las plataformas es algo que existen, que sucede y contra las cuales uno puede luchar o puede aceptar y entender que también es una manera de que tu obra, tu producto, o como quieras llamarla, tenga una difusión que quizás de otra manera no. Yo de todas maneras con Alfonsín todavía estoy con la esperanza de que podamos meterla en salas, que se vea en cine. Que bueno, es lo que uno quisiera. Me parece medio inevitable. ¿Cómo posicionarse más? Yo soy pésima lobista, pésima promotora de mí misma, con lo cual ha sido como toda una especie de cadena de casualidades y demás.
Sí, entiendo que nada, que está bien y que hay que aprovecharlas. Nosotros en Argentina todavía tenemos el Instituto de Cine, ojalá que siga existiendo, independientemente de lo que nos deparen las elecciones. El Instituto de Cine, con sus problemas, digo, te permite producir y permite construir una narrativa una lógica de lenguaje nacional. Pero bueno, la plataforma está ahí. No es tan fácil llegar, digo, yo no es que llego espontáneamente, sino bueno, el caso tanto de Amazon como de DirecTV, es Diego Gebel el que nos lleva. Por años laburando en los medios, en la televisión, digamos, y la importancia que tiene como productor se lo habilita. Pero nada, es lo que hay, y no está mal tampoco. Todos vemos plataformas. También estaría bueno que todos fuéramos al cine. De, nada, es una ecuación compleja, porque este tipo de documentales que para nosotros es importante que se vean, y que ahora en Argentina sería importantísimo que se viera y se viera mucho, y bueno, tener una pantalla como DirecTV está bueno, te llegás a un público que por otros circuitos más independientes, más tradicionales, no lo tendrías. Lo mismo con Los Sobrevivientes. Muy bien, pues Rosario Servio, ella es la directora de este documental que conmemora los 40 años del retorno a la democracia en Argentina, se llama ahora Alfonsín, y que además, como decía Rosario, pueden verlo a través de DirecTV, que tiene obviamente la suscripción a través de la cuenta de cable, como le decimos acá, o de televisión por cable, pero también a través de la aplicación de DirecTV Go. Rosario, muchas gracias por el tiempo, éxito y bueno, vamos a estar atentos también a tus próximos proyectos para volver a invitarte y conversar sobre eso. Dale, por favor, muchas gracias a vos por el interés, por la difusión. Eh, la- Me pido disculpas si no fue muy clara, porque me entrevero un poco, soy bastante tímida, pero bueno, es parte de esto también. Te agradezco realmente. Ya pues, un abrazo desde Chile.